Calcaño hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. El crimen más grave, más ominoso, más abominable que puede cometer un gobierno, un régimen o un Estado, es el crimen de genocidio. En diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. En ella se refiere, como genocidio, a los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Estos actos pueden ser la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, a medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y al traslado por fuerza de niños de un grupo a otro grupo. El 29 de diciembre de 2023, el gobierno de Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda por genocidio en contra de Israel, porque entiende que las atrocidades cometidas en la Franja de Gaza a partir del 7 de octubre de 2023 violan la Convención contra el Genocidio. La solicitud sudafricana a la Corte Internacional de Justicia afirma que Israel está matando a palestinos en Gaza en grandes cantidades, causándoles graves daños físicos y mentales, imponiéndoles medidas destinadas a impedir los nacimientos palestinos, e infligiendo condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos como grupo. Y Sudáfrica cita en su acusación las expulsiones y desplazamientos masivos, la privación del acceso a alimentos y agua adecuados, a atención médica, refugio, ropa, higiene y saneamiento, y la destrucción del tejido social de la vida palestina en Gaza. Sudáfrica sostiene además que los actos de genocidio deben situarse en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante sus 75 años de apartheid, sus 56 años de ocupación beligerante del territorio palestino y sus 16 años de bloqueo de Gaza. Varios países se sumaron a la demanda de Sudáfrica. Por ejemplo, están Nicaragua, Bélgica, Irlanda, Colombia, Libia, Egipto, Cuba, México, Palestina, España, Turquía, Chile, Maldivas y Bolivia. Y la Corte Internacional de Justicia acogió esta acusación, lo que indica que estima es que hay elementos que la hacen recibible, plausible, y dictó medidas precautorias. Le ordenó a Israel preservar vidas y bienes de la población palestina. Le ordenó en mayo de 2024 no atacar la ciudad de Rafah, que era la última gran ciudad que todavía no había sido atacada y que estaba llena de refugiados. Israel no obedeció. Desde que Sudáfrica presentó su demanda han pasado 10 largos meses, durante los cuales todos estos hechos se multiplicaron y se agravaron de manera dramática, afectando la situación de la población palestina que ve comprometida su supervivencia. Hay una política de tierra arrasada. Antes de ayer, el Parlamento israelí votó por amplia mayoría una ley que le prohíbe a la UNRWA, es decir, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados palestinos, muchos de los cuales viven en Gaza y en Cisjordania, aprobó una ley que le prohíbe cualquier actividad en Israel y también prohíbe todo contacto de israelíes con esta institución de Naciones Unidas. El asunto es que como Israel es la potencia ocupante de Palestina y controla los ingresos y salidas de bienes y personas de ese territorio, esta ley significa que va a cancelarse gran parte de la actividad de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es la agencia, por lejos, que provee la principal vía por la que llegan alimentos, medicamentos, ayuda humanitaria a 2.300.000 palestinos. La relatora
especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, la italiana Francesca Albanese, acusó el martes pasado a Israel de buscar la erradicación de los palestinos mediante genocidio. Según Albanese, que tiene un mandato del Consejo de Derechos Humanos, el genocidio de la población palestina parece ser el medio para alcanzar un fin: la completa expulsión o erradicación de los palestinos de la tierra que forma parte esencial de su identidad y que Israel codicia ilegal y abiertamente. El genocidio en Gaza, prosigue Albanese, es una tragedia anunciada y existe el riesgo de que se extienda a otros palestinos que viven bajo dominio israelí. El objetivo de Gran Israel amenaza con suprimir a la población autóctona palestina, concluye la jurista italiana Francesca Albanese. Ahora, cuando alguien acusa a Israel de cometer crímenes atroces, de genocidio, resulta que el acusador es un racista, es un antisemita. ¿No será al revés? Veamos el tema del racismo. Por definición, el genocida es un racista, puesto que le niega el derecho a la existencia a un grupo étnico, religioso o nacional. Para el victimario, en este caso los israelíes, los palestinos son terroristas que no merecen vivir en libertad. En todo caso, no en lo que ellos ven como el territorio del Gran Israel. Y han instaurado un régimen de apartheid que les niega el derecho a la autodeterminación a los palestinos, que multiplica los robos de tierra y la construcción de colonias israelíes en territorios árabes. Con la masacre de Gaza, Israel acelera el paso. No basta ya con el apartheid. Para una parte creciente de la población y de los políticos israelíes, el destino de los palestinos debe ser el destierro o el entierro, o una combinación de ambos. Una limpieza étnica, vamos. ¿Quién es el racista? ¿El genocida o el que lo denuncia? En realidad, acusar a alguien de antisemita porque denuncia los crímenes israelíes revela una mentalidad racista. ¿Por qué un israelí, un judío, cualquier nacionalidad, cualquier raza, por qué alguien no puede ser culpable de un crimen contra la humanidad por ser judío? ¿Por qué tal acusación es necesariamente falsa y por consiguiente está motivada por el antisemitismo? Bueno, se está suponiendo una superioridad, en este caso de los judíos, sobre el resto de la humanidad. Es una ideología supremacista, racista, como la que justificaba el dominio de la raza aria bajo el nazismo, o la de los neoconservadores norteamericanos que proclaman la superioridad de los WAPs, los White Anglo-Saxon Protestants, los blancos anglosajones protestantes. Es necesario sacudirse los preconceptos y evaluar si una acción es un crimen, si ese crimen constituye o contribuye a un genocidio, en función del acto, de la naturaleza del acto, no de quién lo realiza. Porque de otro modo, estamos en el reino del doble rasero, de la hipocresía estructural que caracteriza la política internacional y que determina que algunos son terroristas por naturaleza y otros incapaces de cometer crímenes de lesa humanidad por naturaleza. Y estamos viendo un genocidio indirecto, lo vemos constantemente, todos los días, violaciones graves a los derechos humanos y a la vida. En Gaza nada más, ahora esto se ha extendido al Líbano, pero ya en Gaza se contabilizan 43.000 muertos y 100.000 heridos, sin contar los 8.000 muertos que están debajo de los escombros todavía. Se ven violaciones constantes a los derechos humanos, a las convenciones internacionales, como la Convención de Ginebra de 1864, que protege a los socorristas, al personal de salud, que trata de rescatar o de curar a los heridos, y vemos cómo se los asesina, se atacan ambulancias, bombardean hospitales. La Convención contra la Tortura. Los organismos de derechos humanos israelíes mismos plantean que los centros de detención que hay, sobre todo uno en el Negev, en realidad son centros de tortura, con miles de nuevos prisioneros. Hace un par de meses hubo un camión que vino desde uno de estos centros de detención
con docenas de detenidos muertos, a desembarcarlos en Gaza, sin dar los nombres, sin decir tampoco la razón de sus muertes. Tomen, estos son de ustedes, entiérrenlos ustedes. Claro, el discurso de Israel es que hay muchos muertos civiles porque Hamás, Hezbollah se esconden detrás de la población y la usan como escudos humanos. Ahora, el grupo Break the Silence, romper el silencio, que son soldados israelíes que denuncian atrocidades cometidas por su ejército, plantean que es al revés. Son los soldados israelíes los que usan civiles palestinos como escudos humanos. Hay testimonios de estos soldados, pero también de las víctimas, en donde se muestra cómo se los obliga a los civiles palestinos a entrar en los túneles delante de los soldados israelíes por si hay bombas, o entrar a las casas donde pueden haber combatientes de Hamás y entrar con una cámara para que sean ellos los que van adelante y muestren qué es lo que hay, por si existen bombas, si hay trampas, si hay milicianos emboscados. Y si no obedecen, los matan. Y es una práctica habitual. También se mencionó el hecho de que los soldados israelíes obligaron a niños palestinos de 9 años a que abrieran unas bolsas porque los soldados sospechaban que éstas podían contener explosivos. Vamos, no quiero cansar con hechos atroces. Lo que pienso que está claro es que no son errores, no son excesos. Le voy a dar la palabra para terminar a Omer Bartov, que es un historiador israelí, en un artículo reciente que publicó en The Guardian de Gran Bretaña. Allí dice Bartov que en Israel la guerra se convirtió en un fin en sí mismo. Constata la incapacidad total, cito, la incapacidad total de la sociedad israelí a sentir la menor empatía por la población de Gaza. Y concluye, al menos desde la ofensiva contra Gaza del 6 de mayo de 2024, ya no es posible negar que Israel es culpable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y de acciones genocidas sistemáticas. Por desgracia, continuará.